¿Cuántas veces en la vida nos hemos preguntado qué hacemos aquí, en este mundo terrenal? ¿Cuántas veces pensamos que lo que hacemos no tiene mucho valor o que la gente no lo valora? En Alivia estamos dedicados a buscar información que sea relevante, a personas que puedan darnos tips, nos puedan aconsejar y nos puedan llevar a entender que tenemos un propósito. Como cuidadores, sabemos que lo que hacemos implica un gran esfuerzo, pero también tiene una gran recompensa. Y por eso el día de hoy queremos que nos acompañen en la entrevista con un creador de contenido que tiene muchísima experiencia en temas de espiritualidad y que además está dispuesto a compartirlo con nosotros. ¿Y saben por qué? Porque su espiritualidad también importa. Acompáñenos. Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Alivia. Y bueno, pues en esta ocasión estamos con manteles largos por recibir a Druida, creador de contenidos. Bienvenido. Muchísimas gracias a ti por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Drew, la verdad es que para nosotros es un gusto poder tenerte de principio, porque tú sabes que en el tema de cuidadores de pacientes familiares, la parte emocional pues es la base para poder seguir haciendo el trabajo diario, no caer en burnout y lograr de alguna manera que nuestro cuidado pues también importe. La intención en esta ocasión de tenerte aquí es porque, pues como lo hemos platicado en ocasiones anteriores, la parte espiritual, la parte emocional, el sentirte bien contigo mismo, no castigarte, pues es algo importante para cada persona. Y pues consideramos que en este tipo de temas, pues tú podrías aportarnos para ayudar a los cuidadores a entender de manera ligera que el autocuidado puede hacer que cada uno de nosotros esté mejor en el día a día. ¿Qué opinas? Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, sí, tienes toda la razón. Me parece que como cuidadores o no cuidadores, es imprescindible tener siempre en cuenta la salud mental, la importancia que tiene para toda persona. Lograr no solamente salud mental, sino también estabilidad emocional. Muchas veces descuidamos esta parte, vivimos desgraciadamente pues en un plano y en una situación en general en donde le estamos dando muchísima importancia a lo material, a este tipo de cosas. Digamos, para mí yo las veo como algo superfluas. Sin embargo, tienes toda la razón, tanto el cuidado emocional como la salud mental son imprescindibles. Y bueno, un punto muy importante aquí en este sentido sería mencionar la meditación. En el caso de la meditación, Drew, y ahí es donde me gustaría retomar un poco lo que tú haces en tus redes, el contenido que creas. De hecho, gracias a ese podcast que tú realizas, es como yo he podido organizar mi mente para poder meditar. ¿Cómo podrías ayudarnos de manera muy breve a pensar en la meditación y en lo que puedas, en los beneficios que nos puede dar a cada persona? Muy bien. He notado, al menos lo que he podido observar, lo que he logrado observar en general, es que cuando le platico yo o le planteo el tema de la meditación a alguien, generalmente viene a su mente la imagen de una persona por allá por el Tíbet con una túnica amarilla y un adorno rojo, una cosa así, pelón, y ahí que está levitando y ese tipo de cosas. Me parece que hay que quitarnos muchos prejuicios de encima y me parece que hay que verlo como lo que es. La meditación no es otra cosa más que educar nuestra mente para dejarnos muchas veces, incluso a nosotros mismos en paz. ¿Cuántas veces no nos hemos visto a nosotros mismos atacándonos con pensamientos y siendo totalmente crueles con nosotros en el día a día? Desde que nos paramos, nos bañamos, nos vemos al espejo y ya nos estamos juzgando y ya estamos juzgando al otro y ya estamos cayendo en un círculo vicioso en el que definitivamente para poder ser un cuidador, repito, o no cuidador, tienes que hacer una pausa, tienes que hacer un respiro
y limpiar tu mente, educar tu mente. Me gusta este tipo de analogías. Por ejemplo, me gusta también decirle a la gente que se trata como si de fragmentaras el disco de una computadora, que ordenas los archivos, tomas los que no te sirven y los descartas. Esto es, te haces consciente de lo que estás haciendo a nivel mental y tomas finalmente las cosas que sí te sirven o que sí te van a ayudar para mantener esa estabilidad mental que finalmente creo que todos buscamos. Y que finalmente y tristemente si no tenemos esa educación y esa paz mental, pues caemos muchas veces en depresiones, en ansiedades y este tipo de cosas que hoy por hoy pues me parece que están incluso ya de moda, y eso no da cuenta de otra cosa más que pues precisamente de esta falta de educación mental. Oye, Drew, y cuando tú comenzaste con el tema de meditación, ¿cuál fue la razón y cómo comenzaste a entrenar tu mente? Bien, resulta que hace como unos 11, 12 años estaba yo más bien en una etapa de búsqueda de conocimiento espiritual. Desde muy pequeño pues a mí siempre me dio mucho la lectura. Le agradezco muchísimo a mi madre por el hábito que desarrolló en mí y en este intento fallido pero sostenido mío personal por ir acrecentando un poquito más el conocimiento de estos temas. Mi búsqueda empezó básicamente en ese sentido, en la búsqueda del conocimiento espiritual. Es entonces que conozco el libro del Tercer Testamento, el libro de la vida verdadera. Conozco al señor Sergio Cerda, empiezo a platicar con él. De inicio, pues te soy honesto, yo no creía. Sin embargo, me doy cuenta que la mayoría de estas enseñanzas, de este conocimiento, de esta sabiduría, son cosas que necesitan ser meditadas precisamente, necesitan ser analizadas, escudriñadas a fondo para entonces poderlas finalmente asimilar y de algún modo hacerlas tuyas, apropiártelas y no nada más tener el conocimiento a nivel mental o conocer o saber, sino también tratar de aplicar en la vida cotidiana. Y en este sentido me pareció a mí un poco complicado esta parte de la meditación. Y entonces me doy cuenta que también necesito reforzar esa otra parte. Empiezo a buscar literatura al respecto, empiezo a buscar autores, empiezo a buscar estrategias, técnicas y demás. Y es entonces como doy con el maestro Jacobo Greenberg. Y leo su técnica de meditación, la meditación autoalusiva, que es la que yo a la fecha todavía practico y es la que yo recomiendo ampliamente también en todas mis redes. Y bueno, pues gracias a eso es que empiezo a empalmar y empiezo a compaginar y empiezo a armonizar lo que es el trabajo espiritual, el conocimiento espiritual y también el desarrollo de la salud mental por medio de la meditación. Drew, la verdad es que yo que ya comencé a leer el libro de la vida verdadera, ahora entiendo un poco más el por qué debemos de meditar y de hacer reflexión sobre lo que hacemos en el día a día. A veces nos hablamos feo. A veces le hablamos feo a la gente y todo eso al final del día lo vamos guardando en nuestro interior. Termina siendo algo que no le hace daño a la gente, nos hace daño a nosotros. Y ahí es donde yo quiero preguntarte, la meditación tiene un grave problema y es la concentración. ¿Cómo nos ayudamos a concentrarnos mejor? Bien, en ese sentido me parece también que es imprescindible respetar su propio ritmo para todos los que estén comenzando o quieran comenzar a meditar. Respetar su propio ritmo, escucharse, que de hecho precisamente de eso se trata la meditación, de conocerte, de escucharte, de sentirte. Y de esa forma entonces vas tú a poder conocer y sentir al otro también. Voy a poner un ejemplo muy simple. Imagínate que yo estoy así normal, ¿no? Voy en la calle caminando, lo que sea. Se me atraviesa un transeúnte y me dice algo como para hacerme enojar, me ofende, me agrede algo, ¿no? A estas alturas hay mucha gente que ya comprende que la persona que hace ese tipo de cosas es porque lleva un vacío interno. Es porque tiene algo aquí adentro que tiene que sanar o debe superar. Y esta misma confusión que te provoca el estar herido y no saber qué ocurre, es lo que te hace buscar respuestas, pero buscar respuestas de formas que no son asertivas. Una persona que al menos es asertiva va a estar consciente de que lleva una herida adentro
y va a buscar respuestas, pero de otras maneras, de otras formas. Esto es de maneras más asertivas. Y la persona que se da el tiempo de meditar es aquella que descubre precisamente que si llega a agredir a alguien más, es por las propias heridas que él lleva, es por los propios vacíos que él lleva. Y al hacerte consciente de esto, entonces recapacitas y modificas no solamente tu salud mental o la forma en que tienes acomodados tus pensamientos, sino que también empiezas a modificar la forma en que actúas con los demás. Y de este modo, aparte, porque ahí no se acaba, la persona que medita, como ya se conoce a sí mismo y sabe que cuando llega a agredir lo hace por sus propias heridas, entonces cuando llega otra persona y lo agrede a él, lo primero que hace es reconocer que lo está haciendo precisamente porque está herido. Y eso te hace a ti como persona meditadora, como una persona consciente, te hace a ti muchísimo más claro el poder comprender por qué lo está haciendo, y de este modo también se te facilita muchísimo más el poder perdonar. ¿Y será que debemos de perdonarnos, no? Debemos perdonarnos. De hecho, esa es una de las 7 virtudes que se maneja a nivel espiritual para que tú puedas finalmente lograr el desarrollo de tus dones espirituales, que todos los llevamos, todos tenemos dones espirituales, los tenemos de manera latente y ahí están esperando a que los desarrollemos. Ocurre que nosotros estamos tan inmersos en el plano físico, en pagar las cuentas, en quedar bien con los demás, en preocuparme por verme bien porque qué van a decir los demás. Todo es superficialidad y apariencia, y a esta parte espiritual no le estamos dando la atención debida. Y el perdón es precisamente una de las 7 virtudes que hay que desarrollar para finalmente darnos cuenta cuál es nuestra misión en este plano y poderla llevar a cabo en una vida que promete mucha paz y mucha tranquilidad. De hecho, pues esta vida, yo he escuchado a muchas personas decir que es un castigo, que este mundo es una cárcel. Déjenme decirles que un ser evolucionado, un espíritu que está consciente de quién es, lo pongas donde lo pongas, va a vivir en paz y va a transmitir paz en su entorno. Me encanta lo que nos estás platicando, Drew. La verdad es que yo y todo el equipo de Alivia, cuando pensamos en los cuidadores, pensamos en personas que por una u otra razón están atendiendo a alguien, dejan de atenderse ellos mismos, y en el momento en el que podamos hacer estos breaks, estas pausas para poder hacer meditación, que no necesitan ser de 10 minutos, 20 minutos, o sea, necesita ser algo incluso muy breve. Sencillo, un par de minutos, 5 minutos, repito, hay que respetar cada quien su ritmo, hay que ir poco a poco, no se desesperen. Pero el beneficio es enorme. Desde el momento en el que tú ya sabes que a ti mismo te puedes perdonar a los demás será todavía mucho más sencillo, y es un círculo virtuoso, podríamos decirlo así. Así como tenemos ciclos de los que hay que salir, a los que hay que decirles alto, ¿qué estoy haciendo? Y meditar y hacer conciencia de estos círculos que no nos llevan a ningún lado, también es cierto que hay este tipo de círculos que son para bien y que al contrario nos impulsan a ir mejorando cada vez más nuestra salud mental y nuestra estabilidad emocional. Y parece increíble, ¿no? Pero una persona que cuida a otra, pues con mayor razón debería de sentirse orgullosa de lo que hace. Es correcto. Independientemente de que alguien más no lo vea, ¿no? El que lo vea a esa misma persona ya cambia la vida de una manera muy radical, ¿no? Finalmente son méritos, me parece a mí, son méritos que tú estás logrando, que tú estás consiguiendo para enaltecer tu propio espíritu, para llenarlo de más luz todavía, y esas son cosas, esas son tareas que finalmente no quedan nunca sin galardón. Una vez que trasciendes, te das cuenta de todo lo que hiciste, lo que no hiciste, y es entonces cuando obtienes la recompensa de esa paz espiritual que todos estamos buscando. Y bien, pues tú eres el vivo ejemplo de que no necesitamos estar calvos con la túnica roja o en posición de loto,
para poder meditar. Sí, no es necesario. Y si nos lo permites, Drew, pondremos en los comentarios la liga para que escuchen tu podcast. Claro. Para que se adentren a la meditación. Claro. Y bueno, pues aparte hay unas cosas maravillosas que estás poniendo ahí, el tema de lo que te enseñaron los charcos. Por favor, les pedimos que accedan a este contenido que está maravilloso. Drew, gracias, y continuamos en una siguiente entrevista para poder seguir platicando sobre estos temas. Claro que sí, un placer estar aquí con todos ustedes. Agradezco nuevamente el espacio y el tiempo. Alivia. Gracias a todos, y ¿saben por qué? Porque su cuidado también importa.